tenemos al psicólogo Marco Ángel Martínez Zárate con su título de ponencia, Voces silenciosas, compartiendo y previniendo el suicidio en niños. Antes de comenzar, daré lectura a su semblanza curricular. Marco Ángel Martínez Zárate es maestrante en Psicología Clínica por la Universidad Tecnológica de México. Obtuvo el título de la licenciatura en Psicología por la misma institución. Cuenta con varias certificaciones, entre ellas, certificado en tanatología clínica enfocada en el duelo por muerte perinatal y la prevención del suicidio por Asociación Mexicana de Tanatología. Certificado en suicidología por la Red Mundial de Suicidólogos y el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, además de estar en proceso de obtener la certificación internacional como educador sexual por la Universidad Miguel Cervantes de Madrid, España. Marco es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social e instructor certificado ante la SEP Conocer. Cuenta con el diplomado en psiquiatría y el diplomado en psicoterapia integrativa con la especialización en enfoques cognitivo-conductuales. Actualmente realiza práctica clínica privada online y en el estado de Querétaro, de manera presencial. Marco es distinguido dentro de la comunidad de psicointegrales, puesto que ya lleva algunos años colaborando en calidad de ponente. Marco, bienvenido seas, adelante. Pero muchísimas gracias, muy agradecido de estar nuevamente por acá, también muy agradecido con la maestra Maldonado que me permite estar de nuevo en un espacio como este, ahora para seguir compartiendo temas pues bastante interesantes y también bastante delicados. Ahora nos vamos a meter con los niños en el tema del suicidio, en este ciclo de conferencias. De verdad que estoy muy agradecido de que me den la posibilidad de hacer visible un tema que es bastante doloroso para algunos, pero la verdad es que sí se tiene que tocar, es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo, entonces es mejor saber qué hacer para prevenir estos pequeñines y que crezcan en el ambiente más sano y más seguro posible, como ya lo han visto en las ponencias anteriores, tanto del primer ponente como de la doctora Marcela Marlene. Entonces, siguiendo esta línea, pues me gustaría plantearles ahora esta problemática, dándoles tanto el panorama que tenemos nosotros dentro de la Red Mundial de Suicidólogos, como pues algunas estrategias que se utilizan con estos chiquitines para poder ayudarlos tanto en su desarrollo como en lidiar con esta problemática. ¿Qué tenemos primero? Primero vamos a entender qué es la suicidología, porque de por sí el nombre suena un poquito raro, o inclusive para algunos puede sonar un poquito fuerte o puede asustar un poco. Un suicidólogo o la suicidología como tal es la ciencia referida al comportamiento, pensamientos y sentimientos autodestructivos. No lo dice Sherman en 1985, fue una de las primeras definiciones que se dio. Me gusta mucho esta definición porque abarca absolutamente todo lo que nosotros vemos del suicidio, porque realmente el suicidio, y hablando específicamente en niños, va más que nada en la cuestión de una idea que se va gestando. Entonces, nosotros nos encargamos de poder lidiar con esos pensamientos, de poder saber de dónde vienen y darles una estructura. No una estructura para llevar a cabo el acto, sino para buscar una alternativa a esto que tú estás pensando. Ni está bien ni está mal, son simplemente pensamientos que llegan a ti por alguna circunstancia que ahorita estaremos viendo más adelante. Y mi trabajo como terapeuta, como psicólogo de alto riesgo, es darle estructura a estos pensamientos y poder ayudarte a que los podamos redirigir a otra cosa y que no llevemos a cabo un acto suicida. Ahora, una realidad es que el suicidio es un tema bastante difícil, inclusive es algo que yo les digo en quienes ya estuvieron conmigo en seminarios y todo esto, y a mis supervisados. Yo sé que para algunos puedes decir no lo quiero en el consultorio, te lo entiendo perfecto, entiendo que te pueda dar miedo, entiendo que no lo quieras en el consultorio, pero es algo importante y la verdad es que somos muy pocas manos, chicos, todavía. Realmente entrenados y todo esto somos muy pocos y necesitamos muchas más manos. Nos estamos quedando cortos en la línea de fuego para poder lidiar con esta problemática y lo que más queremos es que no nos supere. La realidad es que sí es un tema difícil y se vuelve un poco más difícil cuando lo tratamos en niños porque los tendemos a idealizar por cuestión de su inocencia. Pensamos que pues no tienen este tipo de pensamientos y que ellos únicamente se dedican a ser felices. Sin embargo, aunque los minimizamos, pues es una realidad que el suicidio es un fenómeno multifactorial, que ahorita lo vamos a ver, que tristemente puede abarcar a todas las poblaciones. Eso es una ley general en cuestión del suicidio.
llega a todo el mundo, no importa tu estatus económico, no importa a qué población pertenezcas, llega para todos. Y lo importante es saber cómo prevenirlo y saber cómo actuar en esta situación. Ahora, aquí hay que distinguir algo muy importante porque nos encontramos con una dualidad bastante curiosa, porque nos vamos a meter un poco con el desarrollo del niño. El niño empieza a hablar de la muerte y es una etapa normal que es cuando es pequeño que se llama idea de muerte o pulsión de muerte. Entonces, primero hay que aprender a diferenciar entre lo que es un suicidio infantil y cuando estamos pasando por esta etapa en la que el niño empieza a hacerse consciente de lo que es la muerte, porque si no conocemos esta diferencia y lo vemos fríamente, nada más con los puros protocolos que se tienen, podemos pensar que el niño tiene idea de muerte muchas veces, que es uno de los niveles más bajos de la ideación suicida, y a veces no. Por eso es que es importante ponerle mucha atención a lo que nos está diciendo en específico, y a veces sí puede ser una ideación suicida, como a veces puede ser únicamente esta etapa de curiosidad en el tema de la muerte, que a lo mejor el niño pues no tiene todavía las estructuras verbales o de pensamiento para expresarlo de manera adecuada, pero sí tenemos que saber hacer esta diferencia para no salir corriendo a donde no debemos. El suicidio, yo comparto esta frase de mi maestro, el doctor Alejandro Tejeda, no es algo a lo que hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Es más, hay que tenerle más respeto que miedo porque en el miedo no nos sirve de nada. Hay que tenerle un respeto, porque al final de cuentas es una decisión bastante delicada y hay que tener el respeto para saber tratarlo. Eso es todo. Pero el miedo como tal, no. El miedo aquí no funciona. Aquí lo que funciona es más un ente de comprensión, un ente de empatía que nos puede apoyar para poder seguir con el correcto desarrollo del niño y poder lidiar muchas veces con esta etapa que aunque no lo crean es bastante común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero el suicidio infantil como tal, vamos a ver estas dos definiciones, que el suicidio infantil es acto por el cual el niño se provoca su propia muerte de manera voluntaria, ¿ok? El niño se provoca la muerte de manera voluntaria por algún tipo de medio o método, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que definimos como suicidio infantil, una muerte provocada por ti mismo. Mientras que el deseo de morir es el último recurso para escapar de un gran sufrimiento o una situación por lo cual el niño no encuentra una salida. A esto nosotros le llamamos la visión de túnel, cuando yo les digo a mis chicos, ¿quieren ver cómo veo un suicida? Lo único que tienen que hacer es hagan unos pequeños binoculares y van a ver cómo solo ves hacia enfrente. Y esto también le pasa al niño. Hablando del deseo de morir, pues él únicamente por el momento puede haber estado experimentando una pérdida o alguna situación y él solamente ve esa problemática. Está sufriendo demasiado y solamente ve esa solución. Pero la diferencia entre el suicidio infantil es que este deseo de muerte no está muy concreto. Realmente nos damos cuenta por qué es la cuestión de la fantasía. ¿Y por qué es fantasía? Porque también es tu primer acercamiento hacia el tema de la muerte. Y lo ves con un tema pues bastante fantasioso, lo romantizas un poco, entonces sí es algo a lo que hay que tenerle cuidado, pero tampoco es algo para salir corriendo. Es una etapa normal en el desarrollo del niño, pues que él empieza a preguntarse algunas cosas en cuestión de la muerte. Y puede plantearte algún deseo de morir, y ahorita vamos a ver cómo afrontar eso, tal cual cómo es que se maneja de manera adecuada, logrando dos objetivos. Principalmente que el niño entienda perfectamente lo que involucra la muerte y también que comprenda muchas veces que este pensamiento no está mal y se pueda sentir cobijado para posteriormente poder recibir una atención de manera adecuada si es que sí estamos ante una persona con una ideación suicida. Eso es lo primero que yo les pediría, no se paniquen, no es para salir corriendo, primero hay que ver en dónde estamos parados. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de suicidio tenemos que tomar en cuenta principalmente tres aspectos que arman por completo la idea suicida. El primero es un factor biológico. ¿Biológico en qué sentido? Algunos trastornos que son hereditarios y que traen consigo como consecuencia a lo mejor la ideación suicida. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Hay un mito muy común que le dicen el gen suicida, que es esta parte de si nos ponemos a analizar la historia familiar, podemos encontrarnos algunos episodios o algunas personas de la familia que se han suicidado y muchas veces se cree que esto es una cadenita de decir, mira, como ya lo hizo fulano, eso significa que en mis próximas generaciones va a haber intentos y no es así. El gen suicida, chicos, se los digo con el corazón en la mano, no existe. El gen suicida a día de hoy
siendo el 30 de mayo de 2025, no se ha encontrado evidencia de que exista un gen suicida. ¿Qué es lo que existe específicamente hablando de lo biológico? Ciertos trastornos, ciertas enfermedades que llevan consigo la ideación suicida. Para poderlo explicar mejor, me gusta mucho usar esta frase de uno de mis maestros, que es el doctor Raúl Rojo, que decía, miren, el suicidio por sí solo no trae depresión, pero la depresión sí atrae al suicidio. El suicidio siempre va a ser un factor multifactorial, no viene solo, siempre viene acompañado de muchas cosas. De entrada, lo biológico con algunas problemáticas, algunos trastornos, lo social, dependiendo del ambiente en el que se desarrolla el niño, lo puede ver como una salida o como algo común, depende de su ambiente de crecimiento. Y pues psicológico, obviamente hay ciertos trastornos de la conducta que favorecen la creación de la ideación suicida. Los más comunes que nosotros tenemos como primeros a identificar son el trauma complejo, el TLP y el cuadro de depresión mayor. Existen muchos más, pero principalmente nos enfocamos en esos. Un suicidólogo cuando viene contigo para diagnóstico, lo primero que va a buscar es TLP, depresivo mayor y trauma complejo para saber de dónde viene la ideación suicida. Entonces, para construir el suicidio se necesitan estas tres cosas. Primero, no viene de la noche a la mañana, es toda una estructura que se tiene que entender y que se tiene que ir desarmando para ir bajando la ideación suicida. Pero ¿qué pasa con el niño? Con el niño primero tenemos que asegurarnos de irnos un poco más atrás. Con el niño primero tenemos que asegurarnos de que comprenda completamente lo que es la muerte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos de que el niño comprenda lo que es la muerte como tal. ¿Qué es lo que debe comprender el niño en cuestión de la muerte? Bueno, lo primero es cómo se acercan a él en el tema de la muerte. El niño va a vivir algo muy importante para nosotros como suicidólogos y como tanatólogos, que es tu primera experiencia de pérdida, la primera vez que tú te vas a acercar al tema de la muerte. Y lo primero que nosotros pedimos es que, de ser posible, su primera vez tiene que ser bastante cuidado y bastante hermético. Para empezar, por ejemplo, la noticia de que alguien fallece la tiene que dar alguien cercano a él que realmente sí represente una autoridad para él o una figura de cariño, para que le pueda brindar una contención y no sienta directamente que viene de un extraño o que viene de alguien que no va a volver a ver, porque más que ayudarlo, créanme que lo va a perjudicar. Una vez llegué a escuchar a un médico que tenía que decirle a un pequeñín de 10 años que su papá había fallecido. Y le decía, mamá, déjeme, yo lo hago. No me, o sea, me va a odiar el niño o lo que sea, pero no me va a volver a ver en su vida, entonces yo lo hago. Y eso está mal. La noticia, por más dolorosa que sea, la tiene que dar alguien cercano al niño. ¿Por qué? Porque a la vez que te doy la noticia, te estoy dando algo, te estoy dando una figura de apoyo a la cual adherirte. Y ya me conoces, ya sabes que yo no te voy a dejar, ya sabes que yo estoy aquí contigo y que soy para ti una figura de apoyo. ¿Cómo tenemos que comunicar este tipo de cosas? Lo primero es llevándolo a un lugar que sea tranquilo y calmado, es ponerte a su altura. Y esto es en general con cualquier tipo de noticia de impacto, chicos. Algo para comunicarse con el niño, no lo hagan parados. Nunca se comuniquen con un niño de manera pues, levantado si es que el niño es menor que ustedes, si es más pequeñito que ustedes, porque se percibe como una cuestión de autoridad. Y aquí nosotros no estamos tratando de generar una autoridad. Aquí nosotros lo que queremos generar, lo que queremos dar es empatía. Entonces me voy a poner a tu nivel para poderte comunicar algo un poco complejo, un poco triste. La noticia se tiene que dar con la voz más calmada y tranquila posible. Se tiene que dar muy tranquilo, despacio, vas poco a poco con términos que el niño entiende. Y lo más importante y lo que más cuesta para las personas que se van acercando a este tema de la cultura de la muerte, dejen que el niño se exprese, dejen que el niño llore, dejen que el niño viva este sentimiento del duelo. Es incómodo, sí. Sí, yo sé que duele ver a un niño llorar, es muy incómodo, yo lo sé, pero es necesario. Es necesario que le exprese estas emociones, porque si no lo hace así, posteriormente va a aprender que es malo y para las pérdidas que tenga como subsecuentes, se va a generar un problema. Y darle la opción de acompañarte a los velatorios o a los ritos funerarios. Pero ya después que vimos la comunicación, ¿qué es lo que el niño debe de entender de la muerte básicamente? El niño, y en general todos, porque es algo que hasta a los adultos les cuesta trabajo, debemos de entender de la muerte tres cosas, chicos. En primera, que es irreversible.
Nadie tiene control sobre la muerte, absolutamente nadie. Nos gusta creer que sí. Nos encanta creer que tenemos el control de la muerte, pero no lo tenemos. Es nuestro miedo el que nos hace querer creer eso porque realmente sabemos que es algo que está fuera de nuestro control, que es algo que nadie decide y que no hay factores que puedan decidir el momento exacto en el que una persona va a morir, así esté muy enfermo. Entonces el niño tiene que entender que la muerte es irreversible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona no va a volver, que no va a resucitar en el tercer día, que no va a estar de repente a los 2 meses ahí, o sea, ya no va a estar de manera física. Puede estar de manera espiritual contigo, podemos ver algunos ejercicios para tratar el duelo, pero físicamente no, ya no va a estar. No, tiene una causa como lo puede ser ahorita el suicidio. ¿Cómo le explicas al niño el suicidio? Hay una frase que utilizamos nosotros que es, tenía un alma muy cansada, estaba muy triste, estaba muy cansado y tomó esta decisión. ¿Por qué hago esto? Porque lo que buscamos también nosotros dentro de la red es no satanizar la conducta suicida. No es ni cobarde, ni es una cuestión de enojo, es simplemente una cuestión completamente abrumadora. Eso es lo que es. Es una cuestión en la que la persona lo rebasa por completo. Y que es universal. ¿Esto qué quiere decir? Que a todos les puede pasar, que no tiene nada que ver justamente ni con una cuestión energética, ni con una cuestión de ser buena gente. Todos se mueren, buenos, malos, el papa, todos se mueren, todos nos vamos a morir. No tiene nada que ver con eso. El niño tiene que comprender esto en el tema de la muerte. ¿Cuál es el tema con el niño? Bueno, que lo vamos a estar repitiendo un par de veces para que lo pueda comprender. Ese es el tema por el cual el duelo del niño se vuelve un tanto doloroso, porque tú como adulto ya lo comprendes, pero el niño no, el niño lo está viviendo por primera vez y te pregunta de peapa. O sea, el niño quiere saberlo absolutamente todo, pero justamente hay que darle esta apertura para que lo pueda hacer. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que el niño comprende que la muerte abarca estos puntos, que es irreversible, que tiene una causa y que es universal, ¿qué tenemos que buscar? Lo primero, y como les decía, el cuadro común es la depresión infantil. Está estrechamente vinculada con los intentos de suicidio. El diagnóstico debe de hacerlo de preferencia un psiquiatra y un psicólogo infantil, ya que los síntomas son más difíciles de definir que en un adulto. Un cuadro depresivo en un niño es bastante complejo de poderlo medir o diagnosticar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a que el niño obviamente está en desarrollo, entonces todavía no maneja ciertas herramientas para poder lidiar con la depresión y la ansiedad. Él todavía está lidiando con algunas cosas, está en desarrollo, se están acomodando sus emociones. Diría que ellos estamos en este proceso de acomodación, de entendimiento, de ver cómo funciona el mundo, pero sí se puede diagnosticar depresión infantil. Lo ideal es que lo haga un psicólogo infantil y lo haga un psiquiatra para que tengamos toda la certeza y de ahí saber para dónde nos movemos. Pero como suicidólogos es el cuadro más común que buscamos en el niño, depresión infantil. Ahora, puntos importantes para empezar a buscar el tema de la depresión infantil. Lo primero, pues, es no querer hacer las cosas divertidas ni que disfrutabas que antes hacías. Comportamientos autodestructivos o querer autolesionarse. En el niño no se ve tanto como en el adolescente, porque en el adolescente muchos me pueden decir, sí, el cutting y ya está. Sí, en el adolescente es un poco más detectable. En el niño que vemos, se empieza a rascar los cueritos de los dedos, las uñas se las empieza a comer. Eso nosotros lo tomamos como conductas autoagresivas. Él busca lastimarse. No es como tal algo consciente. No es que el niño busque hacerse daño, sino que lleva consigo un dolor tan grande por alguna depresión o un tema en específico que busca maneras en las que pueda expresar ese dolor y como vuelvo a lo mismo, los mecanismos emocionales se encuentran en desarrollo, pues entonces lo voy a hacer de manera corporal muchas veces. Vemos cambios completos en el patrón del sueño, podemos ver insomnio o podemos ver hipersomnio. La realidad, chicos, les voy a ser muy franco, en la práctica, hablando de suicidio infantil, es más común ver hipersomnia que insomnio. O sea, es más común ver la hipersomnia porque justamente es donde nos empezamos a dar cuenta, donde los padres empiezan a ver esta falta de actitud, esta falta de motivación, y es donde se les empieza a prender una alerta, y si dices, oye, yo tenía un niño que andaba de aquí para allá y de repente me lo encuentro tirado en el piso, de repente me lo encuentro que quiere dormir un montón de un momento a otro y no me lo explico. Entonces es más común buscar la hipersomnia, no estoy diciendo que sea siempre, pero es el patrón más común.
y tenemos dificultades para prestar atención. Estos síntomas sí tienen que ser más prolongados que en el duelo infantil. ¿Por qué? Porque estos son síntomas que si tú me los describes a manera temprana, digo, bueno, está en el proceso natural de la pérdida. Pero si después de 6 meses seguimos con esto, ya tenemos que empezar a pensar en depresión infantil. ¿Por qué se los digo? Porque en psicología, en tanatología, pues el duelo del adulto lo tenemos a un año, pero el duelo de un niño es mucho más corto. Son 6 meses en el que se considera un tiempo normal. Pero si después de 6 meses el niño continúa con estos comportamientos y se van acentuando más, estamos teniendo que empezar a buscar depresión infantil. Ahora, también hay otras causas que son un tanto más delicadas, pero que también son signos para tener cuidado. Lo más común es el suicidio infantil por abuso sexual. El abuso sexual y el maltrato infantil son factores graves que predisponen al suicidio. Los niños con estas experiencias tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar depresión severa y conductas suicidas. Por eso es importante saber detectar también las cuestiones del abuso infantil, como por ejemplo cómo se desarrolla en cuestión de su juego, cómo juega con sus muñecos, cómo se refiere a las partes de su cuerpo, enseñarle a referirse de manera correcta a las partes de su cuerpo, a sus órganos reproductivos. Por eso es que a mí me encanta mucho esta parte de lo de la educación sexual y estoy completamente a favor de que a los niños se les dé educación sexual desde muy chicos, no por completo, no les vas a dar el contexto completo, pero sí que aprendan de su cuerpo para poder evitar este tipo de situaciones. Pero sí es muy común ver un niño con víctima de abuso que empieza con una ideación suicida por lo mismo, porque se siente muy culpable, porque se siente triste, porque siente que él mismo lo está provocando. Factores detonantes, estos nosotros los conocemos como, pues justamente factores que me dan a entender que se va a empezar a desarrollar más a fondo la conducta suicida. Lo primero tenemos conflictos conyugales, es decir, pues papi y mami se están divorciando y tenemos que recordar algo primero en este punto, chicos. El pensamiento de un niño es egoísta. No es malo, es cuestión del propio desarrollo y es completamente natural, pero el pensamiento de un niño va a ser egoísta. ¿Egoísta en qué sentido? Oye, se están divorciando por mi culpa. Yo veo que papá y mamá discuten, se están peleando y están discutiendo por mi culpa. Como adulto, a lo mejor de manera racional ves y dices, no, o sea, somos un matrimonio, ya tenemos un montón de broncas encima, aguántame tantito, no tiene nada que ver contigo, pero el pensamiento del niño no lo ve así. El niño lo va a ver directamente como en esta cuestión de, pues es mi culpa, empieza a generar todo esto, entonces yo me voy a desaparecer para no causarle problemas a mi familia. Desestructura familiar. En el caso de la desestructura, hay que dejar en claro dos puntos. Puede ser por la pérdida de uno de los miembros de la familia de forma definitiva, es decir, por alguna muerte, o también que si la familia se desestructura por completo y que no hay manera en la que el niño pueda mantener ese vínculo. Eso se da mucho, sobre todo si le quitas al niño figuras principales de crianza, figuras en las que el niño sí se sentía cómodo y lo mueves por completo y ya no tiene esa figura, generas ese desapego. Se puede dar bastante. Y el tercer punto, y tristemente el más común, el acoso o la humillación. Es el más común en las causas de muerte cuando nosotros ya realizamos la autopsia psicológica para suicidio. Nos damos cuenta que el factor más común, tristemente, es el acoso y la humillación por el bullying. Entonces, de ahí es donde son los factores más importantes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué es en lo primero en lo que yo me tengo que empezar a fijar? Les voy a dar lo más concreto posible, que son las alertas directas. ¿Qué quiere decir? Aquí ponme atención. Aquí sí ponme atención porque estos son señales muy claras de que estamos desarrollando ya una conducta suicida a nivel infantil. ¿Qué tenemos primero? Cortes y quemaduras, rasguños en partes del cuerpo como muñecas, muslos y otras. Me lo pueden confundir con el cutting, no, se ve más en cuestión de golpes y moretones. Tenemos la sensación de sentirse atrapado, bloqueado por sentir un dolor que no puede soportar. Esto el niño no te lo puede expresar como tal, está muy difícil, o sea, tendría que ser un niño ya con bastante inteligencia emocional como para decirte eso, pero sí te lo puedes ver un poco como disperso, un poco ansioso, se mueve para todos lados, hay situaciones que le causan mucho estrés o mucha frustración, son factores de alerta directa. Y el tercero y el más importante, busca modos y planifica
como algún método. No lo hace concretamente. Aquí sí quiero dejar algo muy en claro. Afortunadamente, los métodos en Internet están un poco mal. Y se los digo con el corazón en la mano, qué bueno que los métodos estén mal, porque justamente nos ayuda a tener una intervención más rápida. Pero me he encontrado casos y contenidos en los que sí les dan los métodos correctamente. Y acaba de pasar hace poco. Hay un canal en YouTube Kids, bueno, existía un canal de un dinosaurio que les enseñaba a los chicos métodos para suicidarse. Y el problema, chicos, y a mí lo que más me asustó es a nosotros como suicidólogos nos enseñan los métodos. Nos los enseñan porque justamente tenemos que saber la efectividad para saber cómo intervenir. Nosotros sabemos cómo hacerlo, sí. Cuando yo vi ese dinosaurio, había cosas que estaban bien. O sea, el método estaba perfectamente adaptado. Y eso es algo para tener mucho miedo. O sea, el método estaba bien. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que están viendo los niños y tener una vigilancia, una presencia directa con el contenido que están viendo. Sobre todo porque yo sé que me pueden decir, la problemática del niño pantalla y de la crianza por tablets, ok, te lo paso. Pero viéndolo en una acción más inmediata, pues ya estamos en este ambiente. Ya el niño ya está inmerso en la tecnología, ya no lo puedes aislar tanto. Cada año se va haciendo más difícil que tú puedas aislarlo de esto, que tú le puedas quitar la parte tecnológica. Entonces, yo lo veo mejor desde ese sentido y es lo que les digo a los papás. Hay que enseñarle mejor a usar las herramientas adecuadas y a ti te doy herramientas para estarlo supervisando que satanizarlo y quitárselo, porque más que nada, como es un ambiente en el que se desarrolla muy seguido, pues le vas a generar más tentación y estamos perdiendo control. Entonces, es mejor estar al pendiente, supervisando lo que el niño ve, lo que el niño está checando de repente en YouTube y todo esto para evitar encontrarnos con contenido como este. Y si nos encontramos contenido como este, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahora nos vamos a pasar, en lugar de los factores de riesgo, nos vamos a pasar a los factores protectores, que son acciones que actúan como un escudo ante conductas autolesivas y se desarrollan en distintos niveles, como educativo, personal y familiar. Las estrategias que les voy a dar yo, pues se adaptan justamente a estos niveles. Están planteados de manera muy general porque realmente suicidio infantil es un tema muy amplio. Cuando nosotros tomamos el entrenamiento es algo que dura cuando mínimo 4 meses en que te formen en suicidio infantil, pero les voy a dar los que más se utilizan y estrategias concretas para este tema. Lo primero es la escucha. Yo sé que es un factor clave, lo han dado mucho. Campañas de prevención. Aclaro que yo no estoy en contra de las campañas de protección, para nada, ni yo ni la red de suicidólogos estamos en contra, al contrario, las fomentamos, pero lo que sí pedimos es que estén bien hechas. La verdad, o sea, lo que pedimos es que estén bien hechas porque realmente algunas campañas nada más te lo manejan muy por encima y no te dicen realmente cómo debe de ser la escucha, porque la escucha para ti puede ser tu herramienta principal, puede ser lo que te acerque a la problemática y puedas intervenir de manera adecuada, como puede ser que por una mala comunicación el niño se aleja, la ideación suicida no se va, o sea, no creen que se va, o sea, la ideación suicida se empieza a gestar, pero justamente me quita es un factor muy importante que es ya me quitaste una red de apoyo y alguien que me puede decir si realmente sí está viendo conductas autolesivas de la parte de este chiquitín. Por ejemplo, entonces la escucha activa es un factor clave, pero debe ser adecuada. En el caso de los familiares, se debe escuchar sin juzgar. Yo sé que da miedo, sí. Yo sé que puede dar miedo, yo sé que no es algo fácil, obviamente no, pero es lo primero que yo te pediría. ¿Quieres intervenir en esto? Escúchalo sin juzgar, que te desarrolla absolutamente todo. Porque de ahí cuando tú llegas y me lo dices a mí, yo ya voy a empezar a encontrar tanto los factores detonantes como qué tanta idea tenemos, qué tan certero estamos, en dónde estamos parados para poder atender a este chiquitín. Entonces, lo primero es escúchalo. Ya tuvo la confianza de acercarse contigo, de preguntarte un tema tan delicado, no me lo sueltes. No me lo sueltes, déjalo que se exprese, déjalo que te diga exactamente qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque también muchas veces, dependiendo del nivel de ideación suicida, pues lo que necesitan es desahogarse. Y cuando te cuentan este tema, pues no necesariamente quiere decir que están pensando en hacerlo. Aquí yo voy a destruir uno de los métodos, uno de los mitos más comunes. Hablarlo lo fomenta y hace que lo lleve a cabo. No, al contrario, hablarlo lo destruye. Así es como quiero que lo vean. Hablarlo lo destruye, lo deforma a esta ideación suicida. ¿Por qué?
porque le estoy dando al niño un espacio en donde expresarse. No solo me estoy dando cuenta de los pensamientos intrusivos, le estoy dando un espacio en donde los pueda decir y donde justamente podemos buscar alternativas para que poco a poco estos pensamientos vayan desapareciendo. Entonces, si se los pongo yo en pasos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es escuchar en juicio, como ya lo vimos, y les dejo estas pequeñas preguntas que sí les digo, no tengan miedo de hacerlas, háganlas. Háganlas porque también, si ustedes llegan conmigo con estas respuestas, no quiero que hagan mi trabajo, obviamente no, pero a mí me están demostrando dos cosas. Una, que pueden ser una buena red de apoyo, y número dos, que el niño está en un ambiente o que está viviendo en una situación delicada, en un ambiente en el que yo puedo realizar la intervención de manera adecuada. ¿Qué tenemos que preguntarle? ¿Desde cuándo tienes la idea? ¿Esto por qué? Para saber exactamente, pues, desde cuándo empezó. Y pues bueno, yo como terapeuta le pregunto a los cuidadores primarios, oye, ok, me estás diciendo que viene de hace 6 meses, por ejemplo. ¿Hay algo importante que haya pasado en la crianza del niño en esos 6 meses? ¿Hubo la muerte de un familiar cercano, algún familiar que se haya suicidado, alguno de sus amiguitos en la escuela llegó a cometer el acto? O sea, un evento traumático dentro de esos 6 meses que ahora a él le estén generando esta idea, y ya de ello empieza a ver justamente para dónde voy a atacar. El punto número 3 sería, ¿alguien te motiva a pensar así? Esto se aplica más, chicos, con adolescentes. ¿Por qué? Porque hablamos en esta cuestión del culto y de sectas, por ejemplo, pero en niños no es la excepción y lo tenemos que tocar. ¿Hay alguien que te esté motivando por algún reto a autolesionarte, a que hagas ciertas conductas, a que te pongas en riesgo con ciertos retos? ¿Hay algo algo o alguien que te esté motivando a pensar así? Y si escuchó algo al respecto. O sea, si hay alguna serie que habló del tema y no lo habló de manera adecuada, si lo escucharon en la escuela y simplemente se quedó con una idea errónea y sobre eso está generando un pensamiento. No es para asustarse ni para regañarlo ni para salir corriendo. Al contrario, sería buen momento como para buscar al suicidólogo y decirle, oye, escuchó esto, pues vamos a manejarlo de la manera adecuada para que entienda la problemática tan grande sí que es el suicidio, pero también que comprenda pues que no es una solución para él, que comprenda realmente lo que involucra el suicidio. Y conoces a alguien con una situación similar. Esto pues se da mucho, por ejemplo, en colegios. Me ha tocado tratar varios casos en los que se da el suicidio en los colegios y nos llaman de parte de la red para dar esta capacitación a los maestros y a los niños para poder ayudarles a lidiar con el duelo por suicidio. Y que justamente esto no se convierta en una cadena en el que la ideación empiece a crecer. Una vez hay un evento por suicidio, se tiene que trabajar, se tiene que contener de manera inmediata para evitar que crezca. Porque en el caso del niño es una semillita que va empezando a moverse y va empezando a crecer y lo que queremos es cortarla de tal. Entonces, si conoce a alguien con una situación similar, preguntarle si tiene dudas. Obviamente, nosotros no les pido que la respondan a los que son padres, oye, es bastante difícil, no, pero llévalo con un profesional adecuado que le pueda dar respuestas a su nivel y que pueda entender justamente esto, pues que no es una solución, no estamos hablando de cualquier tema y que por ende es una conducta de riesgo. Para eso les quiero dejar este pequeño ejercicio para mis queridos colegas que son terapeutas, la tarjeta cortafuegos. La tarjeta cortafuegos es una estrategia utilizada en la suicidología en consulta con el objetivo de ayudar al paciente a identificar no solo los pensamientos que lo llevan a una ideación suicida, sino también saber qué hacer en estos momentos y a quiénes acudir y qué decirles exactamente para que pueda brindarle un apoyo. Con el niño es algo diferente, ¿ok? Con el niño funciona diferente, pero les voy a enseñar la estructura cómo la aplicamos con un niño. Cabe destacar que pues esta tarjeta solo es una técnica de primera intervención y en absoluto no reemplaza la intervención de un profesional en suicidología. Al contrario, o sea, cuando tú como terapeuta me refieres al paciente, yo espero que me lo entregues ya con la tarjeta cortafuegos, porque a mí lo que me estás indicando son las redes de apoyo del niño. Ya el tratamiento, todo lo demás ya se hace arriba, ya se hace en cuestión de psicoterapia, pero por lo menos aquí en nivel preventivo, ya entregármelo con la tarjeta cortafuegos. ¿Cómo funciona esta tarjeta? Yo, el nombre del chiquitín, en este caso nosotros somos quienes la escriben. Oye, ¿qué es lo que cuando piensas en hacerte daño, qué estás pensando? Es que pienso en mi abuelita que falleció, quiero estar con ella.
es que pienso en mi papá que ya no está, es que pienso que me siento triste, pienso que mamá ya no está. ¿Por qué les estoy dando ejemplos de duelos? Porque es lo más común, chicos, es lo más común que por duelo se desate la ideación suicida, por duelos mal manejados. Entonces, es de lo más común que se van a encontrar en consulta y por ende en sus tarjetas cortafuegos. ¿Para qué pongo esto? En el caso del niño, no se lo doy a él directamente, sino que se lo doy a sus redes de apoyo. Oye, en cuanto tú detectes que el niño te empieza a hablar de esto, pues trata de que te explique, de que se desahogue, trata de distraerlo también tú un poquito, de que te cambie el tema, para que justamente después podamos buscar una intervención. Pero sí saber qué son las cosas que al niño le lleva a pensar esto. ¿Por qué estás teniendo este pensamiento? Y una manera de entenderlo es exactamente saber qué situaciones hay para saber cómo las podemos o controlar o erradicar en su caso de ser necesario, como lo puede ser el hecho de ver contenido relacionado al suicidio. Después tenemos esto que son los teléfonos de las redes de apoyo. Idealmente así es como funciona. Hasta arriba está el psiquiatra, después estoy yo como suicidólogo y posteriormente aquí, pues en el caso del niño, pues están familiares o maestros. Ya en el caso de adolescentes, pues amigos y todo esto que se maneja diferente, pero es justamente saber a quiénes acudir en caso de que veamos que el niño empieza con este pensamiento. ¿Qué les pido yo? No te estoy echando a ti la responsabilidad, no estoy diciendo es tu bronca y hazle como puedas y si le pasa algo al niño es tu problema. No, yo simplemente lo único que te voy a pedir es distraérmelo tantito. O sea, habla con él, justamente deja que se desahogue hasta que yo pueda entrar y hacer la intervención en crisis correspondiente. Pero tu trabajo como red de apoyo es justamente nada más ayúdame a que se distraiga, a que te pueda dar un poquito de contexto de cómo se siente, pónmelo en un lugar seguro y empezamos con la intervención. De hecho, a los que ya me han tenido la confianza de referirme pacientes con ideación suicida, y ellos están por aquí, ya vi algunos, se los pueden preguntar, lo primero que yo les digo es, vale, muchas gracias, y lo que les pregunto es, bueno, tú como fuiste el primer terapeuta, como fuiste la primera persona que lo vio, pues entonces, ¿quieres formar parte de la red de apoyo? O sea, ¿quieres que te ponga yo como parte de la red de apoyo en caso de crisis? No, pues que sí, yo sí quiero seguirlo viendo. Y esto también me ayuda a que el niño no genere este sentimiento de abandono, de decir, mis terapeutas me están dejando porque no pueden conmigo. No, porque sabemos que un niño con un buen terapeuta genera pues una figura de apego bastante grande y nosotros lo usamos a nuestro favor, entonces no voy a perder esa conexión, sobre todo porque no me voy a quedar al niño. Nosotros no nos quedamos a estos chiquitines de manera permanente. Una vez que baja la ideación suicida, una vez que es algo manejable, puede regresar contigo. No nos los quedamos de manera permanente. Mi objetivo no es quedarme con tus pacientes. Únicamente es que si ya estamos en niveles altos, pues sí, por cuestión legal se refiere y ya una vez que podamos hacer esta contención, pues puede volver contigo y seguir su proceso de psicoterapia normal y lo sigues trabajando por el tema que tengas. El lenguaje, desarrollo, conducta, disciplina, vínculos familiares, el que tú quieras. No hay problema. Y en el caso del niño, pues no aplica esta tercera parte, que son redes de apoyo generales, como lo puede ser el 911, la línea antisuicidios o la línea de la vida. En el caso del niño, no, porque las tarjetas cortafuegos los traen los padres. Son más como un manual para los padres de saber en cuanto el niño te empieza a hablar de esto, trata de que te explique, de que se distraiga y háblame a mí para saber por qué lo está pensando y que yo pueda intervenir con él, pero en este caso no aplica lo que son los recursos de ayuda. Los recursos de ayuda aplican más con adolescentes. Con adolescentes ya aplican un poquito más en caso de que no pueda ubicar sus apoyos, pero en el caso del niño, pues puede quedarse así. Ahora, vamos a tocar, ya que tenemos esto, vamos a regresarnos un poquito a esta parte de aquí, a ya verlo como una estructura completa en cuestión de la intervención. Como familiar, como terapeuta, ¿qué te pido? Lo primero, y como te decía, escúchalo sin juicio, escucha detalladamente desde cuándo tiene la idea y qué es lo que está pensando. ¿Por qué? Porque como te decía, puede ser muchas veces únicamente idea de muerte. La idea de muerte para nosotros es el nivel más bajo de la ideación suicida, porque no lo estamos haciendo menos. Obviamente es un pensamiento que se toma con toda la seriedad del mundo, pero a mí me habla de que no hay un método, de que todavía no hay nada concreto y que son pensamientos intrusivos que te están llegando por alguna razón. Entonces, tanto voy a querer saber qué es lo que está pasando,
como voy a ayudarte a lidiar con esa problemática que te está generando ese pensamiento intrusivo. Si yo te ayudo con el pensamiento intrusivo, si yo te ayudo con la problemática, el pensamiento intrusivo va a desaparecer. Es como de manera automática. Entonces, eso sería lo primero. Y si alguien lo motivó a pensar así, es más que nada la vigilancia de contenido. Si escuchó algo al respecto, aquí lo más importante es aprender a generar un ambiente de confianza con el niño. Y hay algo que los padres deben de acostumbrarse a, que es una tendencia que pasa bastante. El niño siempre va a generar una figura de apego con quien se sienta más seguro. Yo sé que en el esquema ideal tú quieres que los padres tengan el mismo nivel de confianza, pero la realidad es que en la clínica siempre un padre va a pesar más que el otro. No es que sea más importante, no, o puede ser un padre o puede ser la figura de cuidador primario, pero justamente al ser la figura que más convive con el niño, a ser quien más está presente, pues el niño lo ve con el tema de más confianza y es con él con quien voy a trabajar y con quien me voy a ir para saber si está consultando algún tipo de contenido, si esta idea empezó porque hubo algún tema por ahí en la escuela, si estamos lidiando con un tema de acoso y él ya lo está viendo así para poder salir del problema o si vio a alguien con una situación similar y ahora está imitando esta conducta. Entonces, si lo puedo resumir en pequeños puntos, lo que yo les pido en cuestión de los chiquitines, en cuestión de factores protectores, es entender que ellos también sienten, que tienen emociones bastante fuertes, hay que valorizar estas emociones y parte de valorizar estas emociones es darles un espacio seguro en donde se puedan expresar. Como padres, como terapeutas, escuchen al niño porque créanme que entienden muchas cosas y tampoco traten de ocultarle las cosas. Yo sé que muchas veces, por ejemplo, hablando del tema del duelo infantil, pues pensamos que no volverlo parte de los ritos o no volverlo parte como tal de la convivencia con la muerte ayuda a evitar un trauma, cuando es todo lo contrario. Recuerden lo que les decía, el pensamiento del niño es egoísta y si tú lo excluyes, si tú no le explicas algunas situaciones, él se va a quedar con la idea de que es su culpa y sobre eso va a generar una idea y va a empezar a generar este tipo de pensamientos intrusivos hasta poder llegar al suicidio. Entonces sí es importante que se tenga esta supervisión y esta escucha para con el niño. La presentación, como pueden ver, estuvo un poco corta. Lo hice a propósito porque realmente lo que quería era darles cuestiones específicas, ejercicios y temas específicos, básicamente como un pequeño manual de saber qué hacer. Y pues también yo sabía que de esto, y me alegra bastante, se iban a generar por ahí algunas preguntas. Ya estoy viendo por ahí que hay bastantes. Entonces, nada más antes de irme con esto, les voy a dar la bibliografía de donde viene todo esto. Todo este material proviene de la Red Mundial de Suicidólogos, del curso de intervención en crisis suicida, que es nuestro segundo año, de la certificación como suicidólogo y de primer año, que es la introducción a la suicidología, que es en donde se nos enseña todas estas cuestiones de suicidio infantil. Se nos enseña en distintas poblaciones, pero infantil, por lo complejo que es y por cómo se debe manejar, es una población en la que más tiempo de formación se lleva. Si les gustaría aprender más, entender más sobre este tema, les recomiendo mucho este libro, que es Suicidio, la última decisión. Es de mi maestro, del doctor Alejandro Águila, y justamente viene el tema de suicidio infantil, pero vienen muchos más temas. Viene desde el concepto básico del suicidio, viene suicidio y secta, suicidio en adultos mayores. Básicamente es como un resumen pequeñito, pequeñito de lo que vemos en primer año, de los que estamos en formación, de los que están en entrenamiento, de lo que ven en primer año. Eso es lo que se ve en este libro. Ver todos los temas que tienen que ver con suicidio y cómo poder actuar ante ello y cómo ser un factor protector. Eso es lo que yo les pido. Ante un niño que tiene ideación suicida, más que juzgarlo, más que criticarlo, más que enojarnos con él, está buscando apoyo y está buscando protección. Sean lo que nosotros llamamos satélites emocionales. Cuidemos a nuestros niños porque son el futuro y lo que queremos es que crezcan en el ambiente más sano posible, que tengan las herramientas para poder lidiar con las frustraciones que la misma vida por sí solos trae, pero que sepan cómo afrontarlo y que sepan que el suicidio, como diría uno de mis autores favoritos, Olindo Peirón, es una solución permanente para un problema que es temporal. Me quedan pocos minutitos antes de entrar a la sección de preguntas, pero les quiero poner esta frase y les quiero explicar por qué. 2 minutos no son suficientes para conocer la historia de toda una vida. Yo sé que suicidio es un tema muy fuerte. Yo sé que suicidio
Es un tema que impacta bastante. Si tienen un caso o algo, les doy mi número, ahí lo tienen, el equipo de Psicointegralis lo tiene. No me quiero detener ahorita a contestar casos por dos razones, porque en primera son delicados y quería, y pues no es el espacio como con la privacidad para responder casos tan delicados, porque pues somos afortunadamente muchas personas, muchas gracias por estar aquí, y pues también merecen la atención adecuada, analizarlo con detalle. Entonces, si tú tienes un caso, si quieres contarme algo más personal, adelante está mi número, estoy en el grupo, el equipo de Psicointegralis tiene mi número, soy ponente aquí afortunadamente ya desde hace 2 años, ya llevo bastante tiempo aquí en Psicointegralis y me encanta estar aquí, pero sí te pido que si tienes un caso, no me cierro, quiero brindarte todo el apoyo posible. A lo mejor yo no lo puedo hacer, a lo mejor te mando con alguien de la Red Mundial de Suicidólogos, pero no lo hagas aquí porque no es el espacio adecuado y tampoco queremos vulnerar la privacidad de estos pequeñines que pueden estar en una situación delicada. Marco, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte por acá. Me da muchísimo gusto que estés en estos espacios que llegan a muchísimas más personas de las que habitualmente tenemos ahí en nuestros seminarios. Como lo dijo Fer hace un ratito, Marco es parte de nuestros ponentes en Psicointegralis, de nuestros queridos maestros que tenemos aquí en Psicointegralis. Muchísimas gracias, Marco, y felicidades por tu ponencia. Como las demás, han sido excelentes también. Y bueno, no esperaba menos de ti. Gracias, Marco. Gracias a Vamos a ustedes. iniciar con las preguntas porque sí tenemos un montón y creo que se van a aumentar. Nos dice Sí. Elizabeth, ¿qué se puede generar de un duelo no tratado? Si es así, ¿cómo tratarlo? ¿Qué se puede generar de un duelo no tratado? Sí. Pues varias cosas dependiendo del niño. En primera, sí una mala experiencia en general al tema de la muerte, o sea, pérdidas que vengan por subsecuentes van a ser duelos ya de por sí que van a ser complejos. Y muchas veces no tiene nada que ver con el tema del vínculo con el niño ni nada, sino porque, como les mencionaba anteriormente, como tu primera experiencia de pérdida fue tratada de manera inadecuada, no tienes las herramientas y todos los duelos por ende en la vida va a ser una cadenita y se te van a complicar. Vas a generar también desconfianza en el niño porque los niños sí se dan cuenta, chicos. Y nos lo dijo la madre de la tanatología, nos lo dijo Elizabeth Kubler-Ross, el niño sí entiende el tema de la muerte. Se lo tenemos que explicar de una manera un poco diferente, sí, pero no quiere decir que no lo entienda, sí lo entiende y lo entiende muy bien. Entonces, hay que tratar de incluirlos en estos ritos, hay que tratar de hacerles un espacio seguro en el tema de la muerte, a que le pierdan el miedo para que no caigamos en conductas disfuncionales. Y podemos encontrar lo más común. Tienes a un niño que era muy bueno académicamente, bueno, el descenso académico, tenemos problemas de conducta, problemas al momento de querer comer, disciplinarios, pueden volver a hacerse el baño en la cama por una cuestión de retraso de desarrollo también. Son de las cosas más comunes que nos podemos encontrar. Muy bien, me voy a meter con la segunda, Fer, porque tiene que ver con la primera y te dicen a qué edad entienden el concepto de la muerte. Entonces, Algunos expertos empiezan a establecer que a partir de los 5 o 6 años ya se puede empezar a entender el concepto de la muerte. Como les decía, el tema con el niño es que lo tenemos que estar explicando varias veces. Eso es lo que a veces a un adulto, sobre todo que te ves en la necesidad de explicarlo cuando estás en duelo, pues se vuelve bastante cansado y bastante doloroso. Pero más o menos a partir de los 5 o 6 años, cuando ya empiezan a tener un poco más en el tema de conciencia y la teoría de la mente, es cuando ya podemos empezar a explicar este concepto. En relación a esta pregunta, en Facebook nos dicen, ¿cómo explicar que la muerte es universal sin generar temor, sin generar temor a la muerte de sus seres cercanos o hasta del niño mismo? Pues básicamente lo que tenemos que hacernos es centrarnos un poco en la temporalidad. O sea, ahorita pasó con él, pero no te estoy diciendo que va a pasarme a mí en este momento, ni que yo te voy a abandonar. Eso es lo que más se va a enfocar el niño. Eso es lo que más les tenemos que recalcar. Miren, chicos, un niño en duelo, lo que más le va a importar en este momento de manera concreta es quién me va a cuidar. Ya se fue esta persona y ahora quién va a estar a cargo de mí, quién va a ser una figura de cuidado para mí, y son de los miedos que se empiezan a sacar. Y por eso es que te empieza a hacer este tipo de preguntas. Oye, pero tú no te vas a morir. Oye, pero tú no me vas a dejar. Tú no me quieres abandonar. Entonces es importante decirle esto, no te voy a dejar, no te voy a abandonar.
simplemente es un tema que puede pasar, no va a pasar pronto, no va a pasar ahora, y tú estás seguro conmigo. Es recalcarle que por ahora sí tiene un espacio seguro con sus familiares, con sus seres queridos. Muchas gracias, Marco. Siguiente pregunta. ¿Se les puede canalizar a psiquiatría a los niños con este problema? A Paido Me imagino. psiquiatría, a Paido. Tiene que irse un Paido, pero sí, sí se les puede canalizar. Pero la realidad es que el trabajo realmente, llegar a psiquiatría en suicidio es muy común. En un adolescente, en un adulto. Y lo digo siempre en los seminarios de suicidología. No hay suicidólogos sin psiquiatra. Yo tengo la fortuna de tener a la doctora Joen, que es ponente de psicointegralis, pero en el caso del niño es muy poco común que lleguen a psiquiatría. En el caso del niño, lo que se trabaja más es en el tema tanto de él como de la familia. Yo les diría que más bien va a sonar feo, pero quien se tiene que ir a psiquiatría muchas veces es la familia, no el niño. El que se va a psiquiatría es la familia directamente, no el niño. Porque una vez que yo cambio el ambiente de crianza en el que se desarrolla, muchos de los temas que él tiene van cambiando. Muchísimas gracias, Marco. Te leo una pregunta que tenemos aquí en Facebook. Zuleika Chávez nos dice, ¿cómo se puede actuar si en algún caso en escuelas un niño platique que otro compañero está mostrando comentarios sobre ideas suicidas? Bueno, primero sería, pues, reconocer al niño que se está acercando con nosotros, que nos tuvo la confianza, tratar de que nos explique qué tanto sabe y posteriormente no nos vamos a mover directamente con el niño. No nos vamos a ir sobre el niño porque también tenemos que cuidarlo el no exhibirlo, el no exponerlo. ¿Qué es lo que nos marca el protocolo en este caso de la red de suicidólogos que tenemos que hacer? Nos vamos a ir con la figura principal de cuidado. Primero, antes que intervenir con el niño, nos vamos con la figura principal de cuidado para saber exactamente, pues lo que les comentaba anteriormente, de dónde aproximadamente está sacando esta idea, si ocurrió algún evento traumático y por eso él está teniendo ahora estas ideaciones, y también incluir a este pequeñín, pues que nos avisó, e incluirlo en este sentido y darle una formación y una contención en cuestión de suicidio para que no caiga en una ideación suicida. Gracias, Marco. Quiero decirte que hay muchas felicitaciones a tu ponencia. Mari García también te felicita y te pregunta, ¿por qué crees que se ha incrementado el número de suicidio en etapas tempranas? Porque realmente no solo en etapas tempranas, me encantaría decirles que es solo en etapas tempranas, en todo. Tristemente, y es lo que les digo, los que estamos en línea de fuego nos estamos quedando cortos. Es en todo y tiene mucho que ver por cómo se está desarrollando la sociedad hoy en día, por la poca tolerancia a la frustración que tiene el niño, por el estilo de crianza, como le decía la doctora Marcela, por los ambientes familiares que son bastante negligentes en algunos casos. Son varios temas realmente lo que hace que aumente. Y si a eso le suman que venimos de una generación, en el caso de estos chiquitines, de pospandemia, en el que recuperar el contacto social nos está costando un trabajo enorme, en el que estamos apenas tratando de reconstruir lo que son las redes de apoyo y las relaciones personales, pues sí nos colocan en factores bastante vulnerables. Te comparto una pregunta más de Facebook, Marco. Ujú. Nos dicen, personalmente, ¿qué propone o cómo cree que debamos inculcarles a los niños este tipo de información para concientizarlos y ayudarles a aprender a identificar los síntomas y pedir ayuda? Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo te lo voy a dividir en dos. Lo primero que necesito, lo primero que yo les pido mucho a los padres es darle un ambiente seguro al niño, que se pueda expresar contigo, con cualquiera de los dos. Porque les digo, muchas veces llega esta competencia de, pues yo también quiero, híjole, pero si tú llegaste tarde a formar una relación con el niño, pues no te va a tocar. Me voy a enfocar en la figura principal de cuidado y que sea ella o que sea él con quien sienta más confianza el niño. Lo primero es eso, que el niño sienta que puede acercarse contigo a contarte lo que está sintiendo y que no lo vas ni a minimizar, ni a juzgar, ni mucho menos a regañar.
Eso es lo primero que va a hacer que el niño diga, cuando está pasando esto, por lo menos, aunque sea a una persona, ya sé por qué le tengo que decir o con quién me tengo que dirigir, aunque solo sea una persona. Y posteriormente, pues sí, inculcarles el tema de la cultura de la muerte. Lo que yo les recomiendo mucho, chicos, y es en cuestión de protocolo incluso, lo ideal es que la primera experiencia de pérdida de un niño no sea un familiar, sea una mascota. La primera muerte que tiene que experimentar un niño es una mascota. ¿Por qué? Porque a través de la mascota el niño va a poder entender estos puntos que yo les decía de la muerte, que es irreversible, que no tiene cura y que no tiene nada que ver con una cuestión o de actitud o de karma o de energía ni nada de esto, simplemente un hecho natural. Asimismo, pues el niño se va a poder acercar a lo que son los ritos funerarios, a vivir su duelo, a poder expresar sus emociones. Entonces, conforme vamos haciendo esta coraza emocional, nos va a ayudar a que pueda lidiar si en algún momento se llega a presentar esto con temas más fuertes. No estoy diciendo que el niño va a poder solo, no, pero sí va a ser un tanto más llevadero un niño que ya tiene esta estructura emocional a alguien que no lo tiene. ¿Todavía tenemos tiempo, Fer? Sí, ok. Una más. Por acá nos preguntan si tienes datos estadísticos donde revele la edad de incidencia del suicidio en los niños. Sí, lo pueden buscar, se los tengo, se los paso, pero ustedes mismos lo pueden buscar, está en la página del INEGI. La tasa de suicidio viene dividida por edad. Y ahorita el que más está creciendo son justamente la preadolescencia de 10 a 11 años. Son los que crecieron en el último año aproximadamente un 40%. Obviamente los adolescentes siguen siendo nuestro foco de atención más grande, siguen siendo nuestro factor de más alto riesgo, pero los niños, tristemente, por ahí van haciendo competencia. Listo, ¿verdad, Fer? Ya no tenemos tiempo. Ok, no sé, Marco, también aprovechándonos de esa sencillez con la que nos ofreces tanto conocimiento, si tienes la oportunidad por ahí de responder las preguntas vía Facebook y vía Zoom, pues estaremos encantados por ahí de leerte y a los demás también. Tienes muchas felicitaciones y por último, por ahí en una preguntita nos piden que compartas tus redes sociales Sí, para que te sigan. Por ahí, aquí si las tienen quieres, y pues el equipo de Psicointegralis tiene todos mis datos al completo. sí, absolutamente todos. Así que cuando gusten, pues ahí Marco es constantemente nuestro ponente en algunos seminarios. Marco, muchísimas gracias. Tienes muchas felicitaciones por acá y pues bueno, mi sincero agradecimiento a todo esto que nos compartes, esperando que lleguemos a muchísimos oídos. Gracias, Marco. Gracias a usted, directora, por permitirme estar en este espacio y Gracias, placer conocimiento. Marco. Aprovechando quizás unos últimos segundos, nos piden, nos puedas proporcionar información de en dónde se pueden formar como suicidólogos. Es en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es en el lugar en el que recibes el entrenamiento, pero tiene que ser un perfil muy específico. Esta formación solamente la pueden recibir psicólogos y médicos, psicólogos clínicos, y ya tienen que ser tanatólogos clínicos como formación de base para poder acceder a primer año y tener esta formación. Dura 3 años y pues justamente es con el objetivo de que ustedes formen parte de la Red Mundial de Suicidólogos y nos ayuden a combatir esta problemática. Lo que nosotros les decimos, pues quedarse en la línea de fuego, porque literal somos los primeros en responder en este tipo de problemas. Muchísimas gracias, Marco.